¿Recuerdas cuando le dijiste que sí a Dios? ¿Recuerdas cuando Él interrumpió tu vida y te llamó? Tenías sueños, querías dejar una huella en el mundo. ¿Cuándo fue que te transformaste en alguien que entretiene gente? Tal vez ha llegado el momento de soltar lo que estás haciendo para abrazar lo que fuiste llamado a hacer originalmente. Y fundamentalmente quitar todos los símbolos que han tomado el lugar de Dios. Tal vez ya es hora, ahora, en enero 2025, tomar este año la responsabilidad de nuestra propia salud espiritual y de nuestra propia nutrición. Este es el primer mensaje obviamente del 2025, y quiero que sepas que todo lo que diré hoy lo he procesado con mucho cuidado, casi de manera quirúrgica, porque amo a la iglesia y he dedicado gran parte de mi vida a servir al cuerpo de Cristo. De hecho, llevo 38 años haciendo esto, y mi interés primordial nunca es herir susceptibilidades, nunca, sino ayudar a que nos liberemos de la cautividad de la religión, a ayudar a que podamos ser libres de las cadenas que a veces nos atan, no nos dejan vivir la gracia de Dios. Y además me aseguré conscientemente, intencionalmente, de pasar este mensaje por el tamiz, por el colador del discernimiento, del sentido común, de mi propia humildad. Y estoy más que convencido que durante este año que estamos comenzando de manera espiritual, orgánica, tenemos que proponernos madurar y acceder a un nuevo nivel de crecimiento, de madurez, de solidez. Es un año que está bueno para decir, tengo que estar en un nivel superior al año que se acaba de ir, en todo sentido. Yo hace poco estaba leyendo que todos somos analfabetos en alguna área, todos somos ignorantes en alguna área. Hay de los que somos ignorantes en la pedagogía, hay de los que son ignorantes en cuanto a la medicina, hay otros que son ignorantes en cuanto a la ingeniería, pero en alguna área todos somos ignorantes, pero también somos analfabetos en algunas otras áreas. El analfabeto absoluto es aquel incapaz de leer y escribir. El analfabeto funcional, o se dice también analfabeto por desuso, es quien académicamente, si bien puede leer y escribir, no posee el hábito de la lectura, o sea, no tiene una dieta de lectura diaria. Entonces, de a poco, su mente y su intelectualidad se va cerrando. Leer títulos en el celular no vale como lectura. Pasar cositas así en el Instagram tampoco vale como lectura. Leer significa literalmente ponerme a leer, ya sea en un dispositivo, en un papel, pero literalmente leer y digerir lo que estoy leyendo. Bueno, ese es el analfabeto por desuso. Sabe leer y sabe escribir, pero no tiene una dieta de lectura y se va atrofiando su mente. Después está el analfabeto gramatical, que es quien no conoce las reglas ortográficas. ¿Qué digo? No las conoce, está peleado con las reglas ortográficas, está peleado con las reglas de gramática y escribe como se le da la gana, pero ni a propósito, ni borracho con Alzheimer y Parkinson le saldría así. No digan amén porque se autoproclaman analfabetos gramaticales. Después está el analfabeto tecnológico, que es aquel que no puede utilizar las nuevas tecnologías, quedó varado en un mundo analógico. Esto es una cuestión cronológica de edad. Empezamos a quedarnos atrasados en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a los dispositivos, en cuanto a lo moderno, y uno se queda como un analfabeto tecnológico. Y me atrevo a pensar en el peor, que es el analfabeto espiritual, que no es tan evidente, tan notorio, pero existe, que es un síndrome grotesco. El analfabetismo espiritual es grotesco, es casi risible, y creo que nos está afectando de una manera alarmante. Considero que la pandemia más seria que actualmente estamos padeciendo es algo llamado crisis de desarrollo espiritual. Las redes sociales son una muestra, la punta del iceberg de lo que estoy diciendo. Una falta de temor de Dios alarmante. La misma persona que a lo mejor defiende una doctrina insulta y de su boca salen dos aguas sin ningún prejuicio. Nos damos cuenta de la ignorancia espiritual que prolifera en toda la iglesia de Cristo. Estoy hablando de la iglesia en general. Hay muchos que tienen cierta edad cronológica como creyentes, o sea, como convertidos, pero es notorio que su vida emocional, su vida psicológica, su vida espiritual no se desarrolló al mismo nivel.
tienen 30 años de congregarse, pero mucha gente no tiene desarrollada su parte almática como si hubiesen pasado 30 años. La primera clara evidencia de ese analfabetismo espiritual es que siempre están esperando que el Señor los ayude, que el Señor los bendiga, que el Señor los sane, que el Señor los prospere, que el Señor les arregle el matrimonio, que el Señor le ayude a criar los hijos. Y el pedir es una evidencia de inmadurez, el pedir todo el tiempo. El dar es una evidencia de madurez. El maduro da de sus recursos, el maduro da de su vida, da de su energía, da de su tiempo. El inmaduro siempre necesita que se le esté dando, como un bebé, como un niño. El niño siempre, dame, ¿qué me toca? ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a comprar? Esto llevado al ámbito espiritual es grave. Porque el maduro da y el niño dice, ¿y por qué tengo que dar? ¿Y acá qué me dan? ¿Y qué gano yo con esto? Está bien que lo haga alguien o lo pregunte alguien inmaduro espiritual, pero cuando ya pasan 20, 30 años de convertido y está esperando a ver qué puede sacar, es grave, es grotesco. Y por lo general, quien no crece, quien se queda en ese enanismo espiritual, suele culpar a los demás de su falta de alimentación o de su alimentación, sea buena o mala. Yo creo que todos, la mayoría en algún momento nos quejamos sobre la calidad de la predicación de la iglesia o de nuestros pastores. Hay mucha gente que dice, yo te veo a vos porque en mi iglesia no crezco, no me alimentan bien. Otros dicen, dejé de ver a Dante porque solo da leche y dulces y lo que la gente quiere oír y prefiero escuchar la palabra de fulanito. Ok, todos hemos dicho eso alguna vez. Pero si dejamos de crecer y de madurar espiritualmente, no podemos depender de que nos alimenten una vez a la semana. No podemos depender de qué prédica nos van a dar o qué canciones van a preparar en la iglesia en la cual nos congregamos. Tenemos que aprender a alimentarnos por nuestra propia cuenta durante la semana. Orar por nuestra propia cuenta. No solo esperar orar cuando todos oramos juntos. Alabar por nuestra propia cuenta, de lunes a sábado en este caso. No podemos esperar a que durante toda la vida alguien nos dé la papilla en la boca o nos haga el avioncito como cuando éramos bebés. Y recibo la palabra de Dios. No podemos. Un momento que hay que crecer. Entonces, tenemos que tomar este año la responsabilidad de nuestra propia salud espiritual y de nuestra propia nutrición. Yo sé que hay gente que dice, bueno, esto no es para mí porque yo sí durante la semana oro, busco a Dios, leo la Biblia, fenómeno. Entonces esta parte la puede dejar pasar, es para el otro. Lo cierto es que uno tiene que tomar responsabilidad de su propia nutrición espiritual. En el Salmo 32:8 el Señor nos dice, yo te instruiré, yo el Señor te voy a instruir, te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. El Señor en primera persona. Y luego agrega, no seas como el mulo o como el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y con freno para acercarlos a mí. O sea, o crecemos por nosotros mismos o somos mulas y caballos. Ahora es cuando cualquiera diría, dile al que está a tu lado, eres una mula, no seas caballo. Pero queda feo y no te lo voy a decir. Pero imagina que te lo estoy pidiendo. O somos mulos y caballos que con freno y brida tenemos que acercarnos a Dios, o decimos, no, yo me tengo que acercar a Dios por mérito propio. Y eso es algo que Dios nos lo tuvo que enseñar con el rigor de la pandemia mundialmente. Yo soy de los que sostiene que la pandemia tenía un propósito más espiritual que otra cosa, independientemente de los que opinan que era una conspiración, que los chinos lo inventaron para no sé qué. Yo estoy convencido que Dios lo permitió, entre otras cosas, para que nos demos cuenta que con Dios no hay testaferros, no hay representantes, no hay apoderados y todo se resume a una sola frase. Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Estamos de acuerdo? Dios tiene hijos. El nieto viene a que el papá le dé lo que el abuelo le dio. El nieto se sienta, hay gente con espíritu de nieto. Vengo a la iglesia para que el pastor me diga qué Dios quiere de mí. ¿Y por qué no hablas con Dios? Y no, porque no quiero hablar con el abuelo, mejor que hablo con el padre. Entonces son nietos. No quieren el compromiso de acercarse a Dios, como le dijeron a Moisés. Ve tú a la presencia de Dios y dinos qué quiere para nosotros. Prefirieron una espiritualidad vicaria, una espiritualidad prestada. Y yo creo que tenemos que tomar la decisión de decir, no, este año no quiero más espiritualidad prestada. Mañana yo me muero o me voy, o Argentina sale campeón y me voy con la selección a festejar de vuelta. No sé. Y aquel que dice, no, pero yo voy a recibir todos los domingos. ¿Y qué va a pasar con tu vida? O en la iglesia donde te congregas. Uno tiene que decir, yo me tengo que nutrir por mí solo.
Tengo que tener una dieta de lectura, tengo que aprender a leer las Escrituras por mí solo, tengo que buscar a Dios en mi habitación. Hablaremos de esto en un momento, pero uno tiene que tomar la decisión adrede, arbitraria, intencional, de no depender que nos den la papilla en la boca. Por un tiempo está bien, pero como hablamos hace unas par de semanas, cuando uno está tomando la leche, cuando uno es un bebé, está bien, después uno tiene que crecer al punto de nutrirse por sí mismo. El maduro siempre sigue la verdad. El inmaduro vive confundido, es llevado por las modas de las teologías novedosas. Esto es para que alguien diga ahí, ¿cómo sé yo que a esta altura del año soy maduro o inmaduro? Bueno, esto es un test sorpresa. El maduro tiene una vida con propósito, no sabe cómo va a llegar hasta ahí, pero tiene un objetivo. Y si yo tengo un propósito, yo visualizo algo. El inmaduro padece de una permanente falta de dirección, no sabe para dónde va. A veces va a favor del diablo, a veces está en contra, a veces se lo choca, a veces va de compadre. No tiene la menor idea. El maduro está dispuesto a aceptar sus errores, a reconocerlos, a superarlos en la gracia del Señor. Cada año se va autodescubriendo más, diciendo, caramba, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar este temperamento, tengo que mejorar en esto otro. El inmaduro siempre está girando en derredor de un círculo vicioso de pecaminosidad, de hábitos que no logra abandonar. Siempre está culpando a los demás, hasta el perro me dijo amén. Pero es un estornudo, ¿no? Es un estornudo perruno. Yo dije 2 veces, trajeron un perro. No sabía que estornudo. Y la esposa me dice, lo que tengo que aguantar, mire. El maduro tiene convicciones sólidas. El inmaduro es cambiante, va constantemente cambiando según el estado de sus emociones, porque no tiene fundamentos. Entonces, como hoy se está congregando, dentro de 2 semanas ya no viene más. No, porque me enfrié, porque no tiene fundamentos. Entonces viene cualquier vientito y ya no sabe si es cristiano. El maduro es una persona de creciente espiritualidad, no santidad, porque la santidad la tenemos por gracia de una vez y para siempre, pero de creciente espiritualidad, que busca a Dios, que estudia las Escrituras, que se puede decir tiene una espiritualidad adulta. El inmaduro vive una vida de carnalidad. Su dieta bíblica es leer un versiculito, a ver qué me sale, como mucho un salmito, si es que tiene tiempo. Siempre está atado a los mismos pecados, siempre está luchando con lo mismo a través de los años. Yo siempre digo, lo mejor que te puede pasar es que estés luchando con un pecado nuevo. Pastor, estoy pecando en algo que nunca pequé. Aleluya, es algo nuevo por lo menos. Pero uno está en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, en un bucle. Siempre están luchando con el tema del diezmo, si lo tengo que dar, si no lo tengo que dar, que está en Malaquía y que no está en el Nuevo Testamento, y cuánto tengo que dar del neto, del bruto, o soy el bruto que no diezma, o está luchando con la puntualidad. Hay gente que lucha con la puntualidad, con el carácter, con la falta de oración, y está bien que en un momento luchemos con todo eso, pero cuando es crónico, cualquier enfermedad que es crónica es preocupante. La segunda evidencia del analfabetismo espiritual o de esa eterna niñez es la manera en que los inmaduros son atraídos por los dones más que por el fruto del Espíritu. Si se invita, en cualquier parte del mundo, si se invita a la gente a un congreso profético, apostólico, con que digan noche de milagros, los templos se atiborran de bote a bote. Traemos al profeta fulano de tal y es como que traen al fulanito del oráculo a ver qué me dice, se desesperan. ¿Por qué? Porque el niño ama las manifestaciones en lugar del fruto, siempre. Todos los niños prefieren más un chocolate o un dulce lleno de azúcar que algo saludable que los va a alimentar. Todos los niños prefieren eso. ¿Está mal? No digo que está mal, pero no podemos vivir a dulce. Solo el adulto es quien desea cultivar este año el fruto del gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Después el niño lo que quiere es profecía, que le digan una palabrita, que le oren, que se caiga, que tiemble, porque está buscando la manifestación, el regalito, lo de afuera. El adulto dice, no, yo necesito crecer. ¿Qué me importa caerme en una iglesia si no importa si me caigo, sino qué hago cuando me levanto? ¿De qué me sirve hablar en lenguas si después se me cruza un chinito en el frego y lo quiero matar y hablo en otras lenguas? La tercera gran evidencia de la inmadurez es la incapacidad de transferir vida. Pasan los años y hay gente estéril que jamás ha guiado a nadie a Cristo. Y en lugar de ser productores, son eternos consumidores. ¿Qué me dan? ¿Qué saco? Nunca han guiado a nadie a Cristo, nunca. Si somos niños, nuestros órganos no pueden reproducir. Por más buena doctrina que tenga una congregación, si no crece, si no se multiplica, si la gente no está pariendo, es porque es un conglomerado de atrofiados espirituales. Entonces así, no hay forma más académica y ética de decirlo. Son atrofiados espirituales, tienen los miembros de fertilidad atrofiados. Y en lugar de ser una familia, se convierte en un orfanato. No pueden engendrar.
no pueden criar hijos espirituales. Y eso no es culpa del pastor. El pastor no engendra ovejas. Las ovejas son las que engendran ovejas. Y la gente dice, bueno, pero yo invité a alguien. Sí, pero invitar a alguien no es parir. Invitar a alguien no es llevar a nadie a Cristo. Sí, yo lo traigo a la iglesia, sí, pero eso no es parir. Parir es decir, yo en mi trabajo, en mi oficina, en mi universidad, en mi entorno, mis vecinos, estoy llevando a alguien a los pies de Cristo. Le hablé del Señor. El escritor de los Hebreos dijo, a estas alturas ustedes deberían ser ya maestros, pero necesitan leche en lugar de alimento sólido. Ya deberían ser maestros, caramba. ¿Qué está diciendo? Ya deberían estar pastoreando, llevando gente a Cristo, no invitando gente a la iglesia. Y la cuarta, y a mi criterio más alarmante evidencia de la niñez espiritual perpetua, es la idolatría. Yo creo que la idolatría avanza a pasos agigantados sin que nos demos cuenta. Hay un incidente en la Biblia que a mí siempre me llamó la atención desde que era chiquito, desde la escuela dominical. El incidente aparece en Números 21:4, donde a causa del chismerío, la murmuración de Israel, Dios permite que entren serpientes al campamento, literal. Dice la palabra que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Entre otras cosas dijeron, ¿por qué Moisés nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Porque acá no hay pan, no hay agua, nuestra alma tiene fastidio de este maná tan liviano que no es lo que queremos, extrañamos la cebolla, los puerros de Egipto, las pupusas del faraón. Y Jehová, al escuchar, envió entre el pueblo serpientes que mordían a la gente y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo, Moisés, hemos pecado, hemos sido unos chismosos, hemos tenido el espíritu de doña Florinda y te pedimos perdón por haber hablado en contra de Jehová, contra ti. Ruega a Jehová que quite las serpientes de entre nosotros. ¿Sabes lo que es irte a la cama y te aparece abajo de la almohada o entre las mantas o entre las sandalias? Caminar y que estés infestado de áspides. Entonces Moisés oró por el pueblo y Jehová le dijo a Moisés, ok, hazte una serpiente de bronce refulgente, ponla sobre una asta y cualquiera que haya sido mordido que mire hacia esa serpiente de bronce y va a vivir. Entonces Moisés hace una serpiente de bronce, la pone sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, era como una suerte de inmunidad para el veneno. El veneno no lo terminaba de matar, estaba mordido, pero no moría, era el antídoto. El antídoto era mirar hacia esa serpiente de bronce. Qué curioso, ¿no? Y muchos teólogos y comentaristas sostienen que eso es el símbolo, fue el símbolo de la cruz. Que uno levanta la vista, mira a Cristo crucificado y es sanado de sus pecados, librado de sus pecados, sanado de sus enfermedades. A mí me sorprende que Dios usara una serpiente como símbolo. Podía haber dicho hazte un cordero de bronce, si lo que quería era reflejar la cruz. Hazte otro animalito, no sé, pero una serpiente. Yo me atrevo a pensar que Dios quería dejar claro que si quería, Él podía quitar las serpientes venenosas del campamento. Le hacía así y las quitaba. Pero prefirió que ellos activaran la fe a través de un símbolo. Un símbolo que, a priori, al ser una serpiente, nada tiene que ver con Dios. Es un símbolo. No era una cruz tipificando lo que vendría. Insisto, no era un cordero, era una serpiente. Quiero que la miren y es el antídoto contra el veneno. La cosa que el meollo de la cuestión es que luego que la gente se iba sanando con mirar la serpiente, les empezó a gustar y la gente de Israel idolatró a esa serpiente de bronce durante casi 700 años. Era la serpiente milagrosa. Hacían caminatas hacia la serpiente. Yo sé que suena raro, es como decir una suegra milagrosa, pero idolatraron. Hicieron del símbolo un ídolo y tomó el lugar de Dios. Hasta que un rey, años después, insisto, 700 años después, entendió que no había nada por encima de Dios y que la gente ponía las bendiciones por encima de aquel que bendecía. La gente, lo diré otra vez, ponía las bendiciones por encima de aquel que bendecía. Y Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, relata que Ezequías, ese era el rey, quitó los lugares altos, quebró las imágenes e hizo pedazos esa serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, aclara el escritor, le quemaban incienso, les traían ofrenda a todos los hijos de Israel y la llamó a esa serpiente Neustán. Este rey dijo, vamos a destrozarla porque esto sirvió para una temporada, para un tiempo, no para que la adoren. Nuestra naturaleza es idólatra por esencia y por excelencia. Necesitamos tocar, todos somos como Santo Tomás, necesitamos palpar, oler. Imagínate si hoy descubrieran los restos de la verdadera cruz, si encontraran los arqueólogos un pedacito, una astilla de la verdadera cruz. Inmediatamente viaja el Papa, lo beatifica y estaríamos todos, había un montón de gente adorando la astilla. O si encontraran algún clavo
O la corona de espinas, si dijeran, esta es la corona de espinas. Está el Santo Sudario, que se ha demostrado de que es apócrifo, que no es real, sin embargo la gente lo adora de igual modo. O el Santo Grial, imagínate que encontraran la copa que bebió Jesús en la última cena. O encontraran el mismísimo arca del pacto, que Dios nunca permitió que la encontraran nunca más. Que para los que están dudando, Indiana Jones no la encontró. De hecho, se han construido grandes basílicas encima del Monte de los Olivos, sobre el huerto de Getsemaní, encima de las ruinas de la casa de Pedro, en el mismísimo Belén donde nació el Señor. Grandes basílicas o catedrales para adorar el sitio. Entonces, uno de los peligros más grandes de la idolatría es que aquello que adoramos le da forma a lo que somos. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la inmadurez? Ahora llego. El Salmo 115 nos advierte con claridad acerca del peligro de la idolatría. Dice, los ídolos son de plata y de oro, obra de manos de hombres. Semejantes a ellos son los que lo adoran y confían en esos ídolos. O sea, aquello que adoramos, aquella cosa que adoramos o aquel ser que adoramos, determina en qué nos vamos convirtiendo. Si fijamos los ojos en algo que no es el verdadero Dios, nos convertimos en eso, en algo falso, en algo que no es real. La adoración equivocada nos corrompe. La adoración enfocada en lo equivocado nos corrompe. Y no se trata si somos adoradores o no. Todos somos adoradores de algo. El tema es a qué adoramos o a quién adoramos. Y yo siempre mantuve la idea, y los pastores amigos, que cada vez tengo menos, empecé como Roberto Carlos, yo tengo que tener 1 millón de amigos. Y ahora quedé más solo que Maduro en el Día del Amigo, pero estoy solo con estos mensajes. Yo sostengo que los evangélicos somos o hemos sido mucho más idólatras que cualquier otra religión. Siempre estamos intentando elevar una acción o una experiencia al estatus de ídolo para agregársela a Jesús, siempre. Y nuestras iglesias, lo que me da autoridad es que tengo años en este peregrinar. Y la iglesia de manera inconsciente adora un montón de esas serpientes a las que no están sujetas a debate. Ni siquiera nos ponemos a preguntar por qué las adoramos. Y aquí quiero volver a dejar algo en claro, que es vital para los que están en casa y los que estamos acá. Jesús nunca dijo que no podemos tener nuestras preferencias religiosas, como nunca se metió con nuestras preferencias en la moda. Él no nos manda a usar túnicas y sandalias. Él no se mete en las preferencias, ni siquiera se mete en las preferencias románticas. Uno dice, Señor, mándame la mujer, elígetela tú. Al único que le eligió una mujer fue Adán. Y el tipo después dijo, la mujer que me diste me hizo pecar. Así que Dios dijo, no elijo más a nadie, se la eligen ustedes. Porque después está, ay Señor, es el tipo que me diste, no es el tipo que te dio, es el tipo que elegiste. Entonces, Dios no se mete en nuestras preferencias. Y en cuanto a lo religioso, no hay nada malo en preferir la gente que le gusta la música tradicional o ir a una iglesia que tiene música más contemporánea, más rockera. Hay gente que ama los himnos tradicionales del himnario. Yo me crié con los himnos de Sión, de gloria, de triunfo. Yo me sé cerca de 300 himnos de memoria, de tanto que me machacaron y me los hicieron aprender. Otro dice, no, detesto los himnos, yo prefiero la música más contemporánea. No hay nada malo de preferir una congregación que parece una disco con pantalla, con juego de luces, o decir, no, a mí me gusta un edificio con campanario y asientos de madera, eso de que hay que cambiar de nalga cada 2 minutos. De verdad, que tenemos el himnario en el asiento de enfrente y lo sacamos de ahí. Hay iglesias que son así. No hay nada malo que la gente diga, yo elijo los predicadores modernos, hasta para vestirse. Hay predicadores muchos con jean, chupines, aretes, tatuajes, zapatillas. Otro dice, no, a mí me gustan los clásicos. O al revés, Jesús simplemente dijo, no permitas que esas plétoras o ese crisol de preferencias y tradiciones se conviertan en leyes o doctrinas que otras personas están obligadas a obedecer si quieren seguirme a mí. Eso es lo que dijo el Señor. Tus preferencias no son doctrinas. Yo cuento hasta el hartazgo esto y lo diré otra vez. Mi primer pastor, el pastor alemán, don Carlos Blenich, que actualmente está en la presencia del Señor, él era un gran teólogo, pero empezó a envejecer, lógicamente, como nos va a pasar a todos, a ustedes antes que yo, de manera lógica. Pero ¿está mal envejecer? No. Está mal creer que Dios envejecía con él. Y él se volvía senil y pensaba que Dios también tenía senilidad. Y empezó a decir lo que le gustaría que Dios dijese. Entonces la música que a él no le gustaba, él decía que era la música que no le gustaba a Dios. Los instrumentos que él detestaba, porque le molestaba a sus oídos, decía, eso es del demonio. No era del demonio, no le gustaba a él. Seguramente no estaba el reggaetón, pero hubiese dicho, odio esa música sintética, la hubiese odiado.
Entonces, de una forma u otra, uno se puede lucir muy moderno y muy cool y aún así ser un legalista. Yo puedo predicar con jeans modernos, chaquetas de cuero, hacerme un tatuaje. Eso no me va a hacer un tipo abierto. Yo puedo verme más moderno, pero si discrimino y segrego a los que usan corbata o a los que se visten formalmente, sigo siendo un legalista, nada más que con chaquetas Zara o John Barbatos, pero sigo siendo un legalista. Entonces, cuando tomamos una preferencia y lo convertimos en algo fundamental o en una doctrina, eso es adorar a una serpiente. Algo que es para un momento, o en todo caso una preferencia, o sirvió para una temporada. De hecho, hay algunas de esas serpientes a las que adoramos que están tan arraigadas y las hemos alimentado tanto que ya son anacondas. Y una de las santas anacondas de la inmadurez, la santa anaconda de la inmadurez, o una de ellas, es el método, las tradiciones, la vieja manera de hacer las cosas, a las que erróneamente a veces las llamamos la senda antigua. No, es la antigua manera de hacer las cosas. Cuando fuimos a África, por lo menos cuando me tocó ir la primera vez a Uganda, nos sorprendimos con los grandes que son las frutas, los plátanos. Todo era grande. Dije, menos mal que los supositorios los traje de Buenos Aires. Los duraznos, las naranjas y además extremadamente dulces. Yo no sé de comer ciertas frutas y me decían los lugareños, pruebe, no, pero pruebe. No, todos los duraznos, una dulzura que yo nunca había sentido en otra fruta, en otro sitio. Y yo dije, ¿y por qué a nadie se le ocurrió llevar semillas de estas frutas al continente americano? ¿Por qué no llevarlas a Argentina? Pensé. Y alguien me dijo, para que en América crezcan frutos como aquí, tendrían que llevar nuestra tierra también, tendrían que llevarse nuestra lluvia, nuestra humedad, nuestra temperatura, o sea, tendrían que llevar todo África a su país. Y de hecho algunos se colaron diciendo, y llévenos a nosotros también que vamos a cuidar de la fruta. Lo mismo sucede cuando tratamos de trasplantar y traer las manifestaciones del Espíritu Santo de la iglesia primitiva a nuestro tiempo, pero sin traer el clima de amor, de obediencia, de crecimiento que tenían los apóstoles. Queremos las manifestaciones, queremos decir como Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, pero no queremos traernos el carácter, el clima de obediencia y de fe de los apóstoles. O sea, queremos el mismo crecimiento, pero a fuerza de anabólicos o repitiendo métodos. Hechos 19:13 hay un episodio que hiela la sangre. Dice que había exorcistas, ambulantes judíos, exorcistas, que intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malvados. Y decían, os conjuro por Jesús, el Jesús que predica Pablo. Pero el espíritu malo les respondía, a Jesús conozco, a Pedro también, a Pablo también. ¿Y ustedes quiénes cuernos son? Y el hombre en el cual estaba el espíritu malo se lanzó de un salto sobre ellos, dominándolo pudo más que ellos, de tal manera que estos exorcistas huyeron de aquella casa desnudos, avergonzados y cubiertos de heridas. ¿Por qué? Si reprendieron demonios en el nombre de Jesús y en el nombre del Jesús que predicaba Pablo. Porque verán, el procedimiento y el método eran correctos. El nombre invocado era correcto. La doctrina era correcta. ¿Y por qué no funcionó? Porque el demonio se les tiró encima. Porque pensaban que el secreto era repetir una fórmula, un método, hacer que la misma fruta de África creciera acá, en lugar de tener una relación con Jesús. Y el milagro lo produce la relación, no el método. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Si no tenemos relación con Jesús, uno puede repetir, zapatear, hacer chiripiorca, no va a pasar nada. Yo tenía 14, 15 años en una iglesia pentecostal y no hablaba en lenguas. Y yo me sentía frustrado porque sentía que me faltaba algo. Y entonces un día fui a las hermanas diaconisas de la iglesia y le dije, necesito hablar en lenguas. Y la hermana me dijo, no te preocupes, sentate ahí que te lo damos. Tenían la franquicia las señoras estas y yo no sabía. Y digo, ¿cómo no se me ocurrió pedirlo antes? Y le digo, ¿cómo funciona esto? Me dice, mira, nosotros te vamos a orar en el oído y vos tenés que decir alabanza. Eso, sí, pero alabanza, rapidito, hasta que se te vaya trabando la lengua. Alabanza. Vamos, largue, alabanza, va queriendo. ¡Meta! ¿Quedaba sordo o hablaba en lengua porque te gritaban acá? Yo pensé que era eso, un método. Digan que después el Señor en su misericordia me bautizó con el Espíritu de verdad. Pero yo andaba con mi lengua y venían predicadores con lenguas más sofisticadas y yo las iba copiando porque decían, usa la manga larga, Rambo agarra la bazuca. Y yo las copiaba y me las aprendía, usa la manga larga. Ustedes dirán, qué falta de respeto. No, yo quería con un método intentar lo que tenía que lograr con relación. Entonces el milagro no lo produce la serpiente, lo produce nuestra fe en Dios. Adorar a la serpiente es una bobería, es una falacia. El milagro no estaba en la serpiente, era levantar la vista creyendo que esa era la orden que había dado Dios. ¿Hace sentido, sí o no? Pero el caso es que hay muchas serpientes de bronce a las que nunca examinamos de manera objetiva.
Y esas santas anacondas pueden tomar muchas formas, pero son muy fáciles de ubicar. Responden a una pregunta. La pregunta es, ¿por qué estamos haciendo esto? Y si la respuesta es del tipo, y bueno, porque siempre lo hicimos así, entonces es una anaconda. Si la respuesta es, bueno, porque así siempre se hizo acá, sí, pero ¿por qué? Y porque se hace así, pero ¿por qué? ¿Es efectivo? ¿Fluye de una relación con Dios o lo hacemos porque estamos acostumbrados? Es muy probable que eso sea una serpiente a la cual adoramos sin sentido. Y le añadimos después al Evangelio algo que es cultural. Y no está mal porque cada país tiene su cultura, pero lo predicamos y lo reverenciamos como si fueran términos bíblicos. El Señor no nos va a juzgar en el cielo por la cultura. El querido José Luis Rodríguez, el Puma, a quien tenemos una amistad de hace muchos años, cuando él se entregó al Señor hace muchos años, y esto lo suele contar él fue a una isla de Nueva Guinea a predicar, y cuando se para, él cantaba y predicaba, y cuando se para a predicar ve que la mayoría de las mujeres estaban con sus senos al aire, como algo normal. En esa isla es normal. Entonces él le dice, pastor, yo no voy a poder cantar así. Dígale a esas mujeres que se cubran. Y el pastor le dice, no se atreva a meterme el mundo en la iglesia. Porque resulta que quienes se cubrían eran las prostitutas. Las que amamantaban, las que eran madres, señoras del hogar, se descubrían, esa era parte de su cultura. ¿Cómo Dios va a juzgar a esas mujeres algún día en el cielo? Ay, ustedes andaban con todo al aire al infierno. Ahora, noten que el pastor dijo, no me meta el mundo en la iglesia. ¿Cómo cubrirlas? Se cubren las prostitutas. En su cultura es completamente al revés de lo que uno pensaría. Ahora, ¿está mal? No, Dios conoce las culturas de cada país, de cada nación. El tema es cuando de esas culturas hacemos una doctrina universal. Y como dijimos una vez en un mensaje, si esta doctrina no sirve para esa nena que se llamaba Shakira en Uganda, si no sirve para la nenita que está, si esto que predico acá, si la palabra que hoy tengo es, Dios te va a dar un Tesla, ¿cuánto atrapan su Tesla? Si esa palabra no sirve para la nena que está en Uganda, que no tiene para desayunar, no es palabra de Dios, no es una palabra universal, no es el Evangelio de Cristo. Pero forzamos las cosas. Y como decía este querido pastor alemán, no está en la Biblia, pero debería estar. Se ve que a Dios se le olvidó de ponerlo. Entonces yo hoy quiero enumerarte algunas de esas santas anacondas y la manera en que las vamos incorporando a nuestras vidas. Alguna vez yo hablé de esto y creo que es ideal repetir algunos conceptos al inicio de este año para que después no haya confusión a lo largo y en el trayecto de estos 12 meses. Y quiero dejar claro por enésima vez que todo lo que voy a enumerar no significa que esté mal, no significa que sea del diablo o que esté en contra. Lo que sí está mal, insisto, es cuando a esas costumbres culturales o religiosas las transformamos en verdades bíblicas o en lo que es peor, bases para nuestra fe. Hasta ahora estoy muy complicado o me están siguiendo. ¿Me están siguiendo, sí? ¿O es muy complicado para un domingo a la mañana? ¿Me sigue? No está mal. Lo que voy a decir no está mal. No quiero que esté en contra de esto y de lo... No. Lo que digo es, lo que está mal es cuando lo transformamos en una doctrina. No es una doctrina. Son preferencias. La primera de ellas, por ejemplo, si yo dijera, el Señor dice que para predicar hay que vestirse de negro. Y yo siento que los que no están vestidos de negro se van a ir al infierno. Así que todos los que están de otro color, al infierno. Estás loco. Pero que a mí me gusta vestirme de negro. Y bueno, pero no es bíblico. Y está bien que te vistas de negro. Yo me visto de amarillo. El tema es que no me exijas que me cambie de color porque eso está en la Biblia, porque no está en la Biblia. Ese es el punto que quiero sostener. Y la primera de esas costumbres las incorporamos apenas llegamos al Señor. Muchos me suelen criticar, no suelen criticar, porque ustedes también son culpables, que a veces termino el mensaje y según ellos, alguien me dijo hace poco, dejas, Dante, cientos de frutos sin recoger. ¿Cómo cortó la transmisión y no hizo el llamado? Me lo dicen siempre. Porque no suelo hacer el llamado de pasar al altar o de repetir una oración. Altar, digo siempre, en primera instancia no existe más, ya no hay más altares físicos. En la dispensación de la gracia no hay más altares físicos. El velo del templo se rasgó en dos y aunque muchos se empeñen en consagrar un simple púlpito de madera o una plataforma, el único altar es nuestro corazón. No hay otro altar. Este es el altar. ¿Estamos de acuerdo? Este es el altar. Después este es un edificio. Todos los templos, las arenas, son edificios. Cuando nosotros nos congregábamos en los hoteles no podemos decir era un lugar santo. Era el Marriott, era el Hilton, era lo que era. Nosotros
Los santos nos congregábamos ahí, los santificados por la gracia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El asunto es que como yo a veces no hago la invitación oficial, muchos creen que yo no presenté el verdadero evangelio. Y a mí se me ocurre que muchos no predican a sus vecinos porque dicen es que no sé cuándo hacerle repetir la oración. Pensamos que para predicar hay un método. Imagínate que Jesús al finalizar el Sermón del Monte dice, mientras Judas toca cuán grande es él. No es que estoy comparando a David Leiva con Judas, pero bien podría caer el ejemplo por las veces que sube tarde. Mientras que Judas toca el teclado, si tú quieres ser mi discípulo en esta mañana, quiero que levantes tu mano para que yo pueda verla. Veo esa mano atrás. ¿Habrá alguien subido al árbol que no se anime? Veo aquella mano, allá, detrás de la higuera veo una mano. Veo dos manos detrás de la montañita aquella. Ahora, por favor, mientras Bartolomé canta un especial, los que levantaron la mano quiero que pasen al altar y mis amigos María, Marta y Lázaro, identificados con una credencial, le tomarán los datos para que no vuelvas a escaparte nunca. Uno cree que hay que ofertar a Jesús así, al estilo Jesús martes con descuentos para jubilados en Ross, como que... Y eso es porque malinterpretamos Apocalipsis 3:20, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántos evangelistas, por eso decía al principio, yo me incluyo en esta torpeza, hemos cometido la falacia de usar ese verso, el Señor está a la puerta llamando, para pintar un cuadro patético de Jesús parado delante de una puerta, tiritando así como un homeless, déjame entrar a tu corazón, como que desde Belén nunca más pudo entrar a ningún sitio. ¿Y qué decimos los evangelistas? Dale una oportunidad a Jesús, ábrele tu corazón. Oportunidad, Jesús. ¿Quién necesita la oportunidad? ¿Jesús o el pecador? ¿Cómo dale una oportunidad a Jesús? Dale una oportunidad, pobre Jesús. El pecador es el que necesita la oportunidad. Y las palabras de Jesús en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, no es para los perdidos, es para su iglesia. Era la Odisea. Jesús está fuera de su propia iglesia, que usa su nombre y está llamando para entrar en la iglesia que usa su nombre. Por eso dice al final, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a los perdidos. Aparte, para los pecadores el asunto es exactamente a la inversa. Jesús no está fuera llamando para entrar. Los pecadores están fuera de su reino. Y ellos pueden tocar toda la noche, como hicieron las 5 vírgenes insensatas, y Jesús quizás no los deje entrar mientras no cumplen los requisitos de tener las lámparas encendidas, el corazón contrito y humillado. Es Jesús el que nos deja entrar a su reino. No es que le damos una oportunidad al pobre homeless. La cosa es que después que ofertamos a Jesús, como si fuera un producto de Herbalife, nada más que Jesús no causa diarrea, pero recíbelo. Los directores y los editores sufren con mis mensajes porque dicen, ¿cómo vamos a poner esto al aire? Nos van a sacar de todos lados. Cuando después pasa adelante, fíjate las cosas que los evangélicos adoramos, que no están en la Biblia. Una vez que la gente pasa adelante, le tomamos los datos, es proclamado un nuevo convertido. A mí me han dicho, ¿a cuánta gente llevaste a Cristo? Y como a 3, 4 chicos cuando yo era adolescente. ¿Y les tomaste los datos? ¿No? El social. No importa si pasó apenas convencido, amenazado. Si pasó, se lo contabiliza como alma nueva porque pasó al frente. Yo me acuerdo estar predicando en iglesia donde decía, ¿habrá alguien? Y era un fracaso que no te pase a alguien. Llévate a alguien que le pagás para que pase, para que se entregue. ¿Habrá alguien? Vamos a dar una oportunidad más. Yo veo una mano por allí. ¿Habrá alguien? Y empezamos a agrandar la oferta. ¿Alguien que se quiere reconciliar? ¿Al que le duele la panza? ¿Alguien que quiera pasar? Porque necesitamos decir, acá está el fruto. Y capaz que aquel que el Espíritu Santo redargulló en el asiento no pasó, creemos que se fue sin Cristo. No, se fue sin dejar los datos, que es diferente. Pero no se fue sin Cristo. ¿Cuánta gente hay que está recibiendo a Cristo en sus hogares y no está pasando ni está aquí presencialmente? Y una vez que pasó adelante, nuestra segunda santa anaconda es que repitan la oración de entrega. Porque eso lo basamos en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hacemos que la gente repita, que confiese como si fuera una abracadabra. Pero olvidamos la parte que dice, y que creyera en su corazón. No es la boca solamente, que creyera en su corazón. El Señor dijo, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Durante toda esta gira que yo hago, que se llama Presidente, al final de la conferencia yo le digo, no esperes a que yo te haga repetir una oración, porque te estaría insultando la inteligencia. Háblale como un padre. Si te dijera qué decir, ya no sería una oración, sería un rezo. Y las mejores oraciones pocas veces son formuladas dentro de las paredes de una iglesia. Las más sinceras son hechas en los pasillos de hospital y en los cementerios. Y que yo sepa, ahí no hay curas, ni rabinos, ni pastores para guiar a nadie. Entonces no vamos a encontrar nada parecido en la Biblia, ni en los escritos o en las biografías de la historia de la iglesia, algo de que repitan conmigo.
Nunca Jesús hizo repetir nada a sus discípulos, repitan detrás mío. Él quería que lo sigan detrás de él, no que repitan. Jesús prefiere ver a un solo convertido en vez de un océano de gente que repite como loro. Te acepto. Yo he tenido gente que te recibo en mi corazón, con mi salón. ¿Qué se piensa? ¿Que es una abracadabra? Y cuando uno trata de imaginarse a Jesús usando esos métodos, nos parece ridículo. Decía, no, Jesús no haría eso. Y yo no lo haría, ¿por qué lo hacemos? Entonces, después de todo eso, llega otra serpiente de bronce a la que idolatramos, que es el programa de seguimiento a los nuevos convertidos. La gente está harta que la sigan. Lo sigue la migra, lo sigue la suegra, lo sigue... Y ahora te sigue la iglesia. De verdad, hay gente que ha venido aquí escapando de una iglesia. ¿Y por qué viene? Porque me siguen. Vamos a Jesús otra vez. Jesús no tenía un equipo de discípulos que llamaban durante la semana para consolidar a alguien. No había. Al contrario, ¿qué se le decía a la gente? Que lo sigan a él, a Jesús. Nunca fue de puerta en puerta buscando al tipo que sanó la semana pasada para compartir otra parábola con él. Santiago, ¿le tomaste la dirección al joven rico y los datos? Andrés, ¿me lo visitás la semana que viene? Nos conviene tener un rico en el ministerio. Parece que el tipo se ofendió. Vamos a llamarlo durante la semana. Le explicás mejor lo que quise decir. No es nada personal. Es como que Jesús tenía la actitud de, si quieren vida, van a tener que venir y seguirme a mí. Es más, subía los requisitos de admisión. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Abandona todo lo que tienes y sígueme. En River no seguimos a nadie porque entendimos, bueno, tenemos un seminario virtual para quienes lo desean, un equipo de pastores, pero no le mandamos el FBI ni la migra espiritual a nadie. Y esto lo hacemos porque no subestimamos lo que el Espíritu Santo hace. No queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo, a menos que estén solo convencidos. Pero si realmente tuvieron mínimo 30 segundos de cielos abiertos, como tuvo Saulo, eso lo convirtió en el San Pablo que conocemos. Si nunca tuvo un cielo abierto, entonces sí, va a necesitar que lo convenzan durante toda la semana. Pero si realmente tuvo un encuentro con Cristo, nadie necesita que lo llame el líder. Sí, está el mimoso, tomó la lechita, hacemos el avioncito con la palabra del salmito. Ese sí está. Pero después que uno crece, no quiere que lo sigan. No quiere que lo llamen la semana. ¿Qué pasó? Que no te vi en la reunión. ¿Por qué llegaste el domingo tarde? ¿Cómo anda tu matrimonio? No le veo cara de feliz a tu mujer, ¿eh? ¿Estás cumpliendo con su deber, hermano? ¿Qué no te importa? Y luego tenemos nuestra santa anaconda por excelencia. Nosotros en el siglo XXI tenemos el beneficio de la Santa Biblia. Se ha vuelto el centro de nuestra fe. Sin embargo, los cristianos de la primera iglesia no tenían esta colección de escrituras inspiradas por Dios que tenemos nosotros. La Biblia tal como la conocemos no estaba escrita, mucho menos compilada con un conjunto de libros y mucho menos decodificada en capítulos y versículos. Uno piensa que Pablo hablaba en capítulos, versículo 4 y hablaba. No, eso fue la manera de ubicar cada enseñanza o de clasificarlas. La historia nos dice que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se escribieron décadas después de que Jesús muriera y ascendiera al cielo. Las cartas de Pablo no circulaban por todas partes, no había internet, no había viralidad. De hecho, la iglesia se conformó y aprobó el canon de la Biblia completa 400 años después de Cristo. 400 años. ¿Qué hacían los primeros cristianos antes de que tuvieran estos mensajes escritos? ¿Qué hacían cuando no tenían los libros de la Biblia? ¿Tenían la vida de Jesús? Juan escribiría más adelante, y hemos contemplado su gloria, la gloria que le corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Yo lo dije hace unas semanas y alguien dijo, ¿estás diciendo que la Biblia no sirve? No, estoy diciendo que mucho antes de que estuviera el Nuevo Testamento, los discípulos sabían que el Evangelio era la vida en Cristo. Y cuando Jesús dijo antes de su regreso al cielo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, no estaba diciendo prediquen sermones de la Biblia que se va a escribir, organicen estudios acerca del Nuevo Testamento, porque no había nada escrito. Nuestra cultura necesita comprender que el fundamento de nuestra fe no es una Biblia infalible, porque si adoramos a la Biblia, aunque es buena, es bibliolatría. Y como dije unas semanas atrás, enseñar como Jesús enseñaba es compartir vida, no conceptos y doctrinas de un libro. La primera Biblia que la gente va a leer es tu vida. Cómo eres como vecino, como compañero de trabajo, cómo pagas tus impuestos. Esa es tu Biblia, esa es la Biblia que va a leer. Pablo dijo en 2 Corintios 3:2, ustedes mismos son una carta escrita en el corazón, conocida por todos. Así que el chinito ya te leyó. Nosotros somos las cartas de Dios. ¿Alguien dice amén, sí o no? No dijo, ustedes son los que conocen las cartas de memoria. Ustedes son las cartas. Y como te dije, seguimos incorporando cosas a las que reverenciamos la manera en que debe hacerse.
Y entre esas santas anacondas es la manera en que oramos. Este año yo quiero hablar en lo posible bastante acerca de la oración porque creo que es el oxígeno que necesitamos. Pero la palabra oración pasó a ser una palabra aburrida. Porque si anunciamos que vamos a predicar acerca de la oración, en lugar de atraer gente, parece que la ahuyentamos. Y eso también tiene que ver con la tradición. Nos enseñaron que orar es no parar de hablar. Y hay gente que dice, yo oro, pero a los 10 minutos no sé qué más decir. Se me acabaron los temas. Y eso que fui con una lista, porque cree que es ir al Bonds, al supermercado. Va a Alberson y después va con la lista a Dios. Pero pocas veces nos dijeron que en la oración, lo que menos importa es lo que nosotros tenemos para decir. Mateo 6:8 dice, el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se la pida. Entonces el secreto de la oración, esto es otra de las santas anacondas, así como hacemos repetir y todo lo que te dije. El secreto de la oración es que no es tan importante lo que yo le puedo decir a Dios, sino lo que Dios me va a decir a mí. Él no necesita mi información, ya la tiene. Señor, tú conoces la madre de mi esposa, ya la conoce. Yo soy el que necesito estar informado de Dios. Y yo he descubierto que cuando un creyente dice, a mí Dios nunca me habla, es porque Dios no lo deja nunca hablar a Dios. Es como la mujer que dice, mi esposo no me habla, pero cállate, mujer, y escúchale la voz. Dios no me habla. ¿Y lo dejaste hablar a Dios? No, nos arrodillamos, hacemos un monólogo, decimos amén y nos vamos. Padre celestial, en este momento vengo a tu presencia, te alabo, Señor Jesús, amén. Y Dios nunca pudo hablar, porque creemos que Dios es un contestador automático. Usted se ha comunicado con el contestador de Dios. Por favor, a partir de la señal, sea breve y deje un mensaje. Padre celestial, estoy dejando un mensaje breve. Es un diálogo, no un contestador. Entonces nunca nos quedamos en silencio para poder escuchar. Yo hace unos años tuve un desayuno con el fundador de esta congregación, Juan Carlos Ortiz, y entonces íbamos a orar por el desayuno y él me dice, ¿por qué oras con los ojos cerrados? No sé. ¿Y cómo te podés inspirar en la oscuridad? Déjame que ore yo. Señor, qué bellísima tostada y qué buena mantequilla y qué café con leche nos vamos a tomar. Y empezó a mirar todo. Yo estaba así. Me dice, ¿dónde leíste que hay que cerrar los ojos para orar? Y me di cuenta que en el archivo de mi mente, en la concordancia de mi mente, no puedo encontrar ningún lugar en la Biblia que nos instruyera a cerrar los ojos para orar. Es más, la Biblia señala lo contrario. David vivía orando porque oraba con los ojos abiertos. El Salmo 121:1 dice, a las montañas levanto mis ojos. O sea, no era así. El Salmo 8:3 dice, cuando contemplo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, cuando contemplo. La última oración de Jesús en Juan 17:1, él eleva una oración levantando los ojos al cielo, dice. Pero nos enseñaron que para orar hay que cerrar los ojos. Por eso algunos entran en trance, gritan, hacen cosas raras, se olvidan que están rodeados de gente. ¿Qué pasó? O le gritan a Dios como si fuera sordo. ¡Padre! Porque si vos estás sordo, no él. O cambiamos la voz. Señor Jesús, Dios de las luces. Ahora, si estamos solos y queremos salirnos de la realidad que nos rodea, está bien cerrar los ojos al reino visible para sumergirnos en el reino invisible. A veces está bien. Si uno está orando en el closet, en el ropero, hay un momento que después de mirar los mismos zapatos te da ganas de dejar de orar. Está bien que cerremos los ojos, pero en algunas ocasiones cerrar los ojos está bueno para escudriñar lo profundo de nuestro ser, para exponerlo ante Dios. Pero para orar no necesitamos necesariamente gritar, ni temblar, ni cambiar la voz. Podemos ser normales como cualquier hijo que le habla al Padre. Imagínate que tu hijo te habla como le hablas a Dios. Papi querido, vengo ante tu presencia, poderoso mexicano, gran argentino de las luces, campeón del mundo. ¿Y está loco? Y Ortiz me decía, si salís a caminar por California, solo de ver las montañas nevadas, los parques, vas a tener miles de motivos para orar y agradecer a Dios. Y por orar con los ojos cerrados y conforme a la tradición es que tenemos un vocabulario limitado para hablar con Dios, porque no vemos su creación. Entonces el vocabulario se va atrofiando, nos volvemos analfabetos. David dijo en el Salmo 152, alábenlo por sus proezas. ¿Qué quiere decir alabanza? Es el reconocimiento de virtudes. La palabra alabanza intrínsecamente en sí misma no es alabanza. Las alabanzas no son las palabras aleluya, gloria a Dios, te alabo el Señor, amén. La alabanza es la declaración de sus proezas. Supongamos que yo voy a un concierto.
Cuando termina el show, me acerco al cantante y le digo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo. Me va a preguntar, ¿por qué me alabas? Tengo que alabarlo por algo, tengo que darle una razón. No, lo alabo porque su voz me pareció extraordinaria, me pareció una increíble interpretación. Entonces nuestras palabras religiosas a veces se transforman en cajas de regalos vacías. El rótulo dice regalo, pero al abrirlas no hay nada. Mucho del griterío que a veces hacemos son cajas vacías. Una caja vacía siempre hace más ruido que la caja llena. ¿Cuál es el regalo? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Por qué le estamos alabando? ¿Qué envuelve nuestra oración y nuestra alabanza? ¿Qué envuelve? Gritar, ¡te alabo, Señor! No es una alabanza. Otros decimos, aleluya, aleluya, ¿por qué? Ustedes dirán, bueno, los ángeles dijeron aleluya. Sí, pero en Apocalipsis 19:6 dijeron aleluya porque el Señor, nuestro Todopoderoso, reina. O sea, le leyeron la tarjetita, pero le dieron también el regalo. La alabanza, la adoración, la oración subraya virtudes, proclama hechos, admira las proezas, las grandezas, definiéndolas a solas o en público. Eso es alabar con entendimiento, adorar con entendimiento. Le adoro por esto y por esto y por otro. Es como cuando algunas damas dicen, voy de compras. Debe haber acá damas que dicen, yo voy de compras. Y el marido dice, ¿llevas dinero? No, porque no voy a comprar nada. ¿Pero a dónde vas? De compras. ¿Y qué vas a comprar? Nada. Porque para ellas ir de compras no es lo mismo que comprar. Y para muchos, venir a alabar a Dios no es lo mismo que alabar. ¿Por qué cosas alabamos? Porque si no estamos entregando cajas vacías sin nada dentro. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Ve! ¿Pero por qué? Por eso nos deprimimos después, porque no sabemos cuáles son sus grandezas. Por eso que a los 10 minutos no sabemos qué decir cuando vamos a orar. Padre, te alabo, Señor, te alabo. ¿Te alabo por qué? Si tan solo uno empieza a pensar en su salud, ya tiene 20 minutos de oración. Te alabo por mis músculos, porque me pude levantar, por mis extremidades, por mi mente, que todavía se mantiene bien, y ni hablar de la alimentación, y también porque me siento calentito en invierno, y por mis hijos. Hay tantas cosas que uno puede alabar. Pero en analfabetismo por excelencia es repetir frases. Yo reconozco, ya voy a terminar casi, que yo manejo un pobre inglés básico. Mi nivel de inglés es nivel Kimosabi. Yo hablo en inglés y traducido al español es yo, querer, hotel, noche, una, comida, no reserva, please. Pero cuando alguien me saluda, how are you? Yo respondo con un acento casi perfecto, very good. Y si el gringo me dice, really? Yo muy seguro digo, sure. Hasta ahí llega mi conversación más profunda. Luego puede decirme, ¿usted es un terrorista? Y eso sucede con muchos creyentes. No saben lo que dicen, repiten lo mismo. No manejan el idioma de la oración o la alabanza, solo dicen palabras que aprendieron en la escuela religiosa. Aleluya, gloria a Dios. Yo he escuchado testimonio, hermano querido, y Satanás estaba allí y me fui con una prostituta, alabado sea el Señor. ¿Cómo alabado sea el Señor? Y estaba drogándome, bendito sea el Cordero. No, ¿cómo bendito sea el Cordero? Te estaba drogando, desgraciado. Por eso no pueden mantener un diálogo profundo con Dios. Y por razones de tiempo no puedo enumerar más serpientes de bronce. Pero yo me obligo por esta razón a hacerme preguntas. A esta altura del año, preguntas descarnadas que me provocan, que me obligan a enfrentar cosas que estaría fácil de ignorar. Pero yo sé que si me hago estas preguntas voy a ser mejor mensajero, mejor líder. Yo me pregunto qué método, qué tradición de la cual me he enamorado no es tan eficaz como solía ser. O no es eficaz, o nunca lo fue. Siempre me pregunto, ¿qué me encanta hacer? Que en realidad nunca funcionó o no está funcionando, pero lo hago porque así lo hacía mi pastor. ¿Hay una relación orgánica entre las tradiciones y las liturgias y nuestra misión original? ¿Le importa a alguien que viene roto a la iglesia, que consideró venir por primera vez, que hoy celebramos el cumpleaños del pastor? ¿Le importa a alguien? Al creyente de siempre sí, al nuevo, ¿le importa que hoy es el aniversario de bodas? Traemos a veces con forces a alguien a la iglesia, finalmente nos dijo que sí. Y yo he estado de llevar a una gente nueva a la iglesia y ese día es el cumpleaños del apóstol y salen con un pastel las hermanas, que lo cumpla apóstol. Alguien se está divorciando, está peleando la tenencia de sus hijos. ¿Le importa llegar un domingo que haya un PowerPoint del pastor, de su vida, porque hoy cumpleaños? Debatimos si la Navidad es pagana, pero celebramos el día del pastor bajo la excusa de que hay que honrarlo. Si uno sigue la metáfora del pastor de rebaño de animales, ¿cuándo es que una oveja honra a su pastor? Es el pastor que da la vida por las ovejas. Nunca vamos a ver una oveja dando la vida por el pastor. Y si desperdiciamos la única oportunidad de que alguien conozca a Cristo, porque hoy celebramos el aburrido aniversario de la iglesia que no le importa a nadie, donde cada ministerio preparó un especial, ¿qué le importa al que está considerando el suicidio? Que alguien pase hoy a anunciar que las hermanas traigan pupusas y tacos caseros para celebrar el cumpleaños de la pastora. No digo que esté mal. Cada congregación sabrá cuál es su objetivo y motivación. Pero no prediquemos esas culturas de iglesias de barrio
como doctrinas bíblicas, no prediquemos que eso es vida de iglesia, eso es vida de club. Y si realmente las almas se están perdiendo, esto urge que reflexionemos. ¿Cuál es nuestra obsesión como iglesia? ¿Qué es lo que más nos preocupa? Porque los que adoran a las santas anacondas se obsesionan con cosas frívolas, con cosas sin importancia. Yo no sé si te acuerdas la última vez que perdiste un celular. ¿Te consolaban los demás aparatos electrónicos que había regado por toda la casa? No, querías tu celular. Estabas entregado a una misión porque habías perdido algo importante. Entonces, cuando perdemos algo importante, nos obsesionamos con lo perdido. Nos preocupamos por la cosa perdida. Pensamos en eso, en el perdido, en lo perdido. Necesito la llave del auto, las tenía acá. Yo no quiero perder mi tiempo con gente que no está perdida. No quiero dedicar el resto de mis días a la gente encontrada. Porque encima la gente encontrada uno nunca la conforma. Entonces hace años que yo he decidido predicarle a los perdidos, no a los evangélicos. Quiero ir por los perdidos. Y ese es el alma de River, esa es la motivación de River. Dejar las 99 e ir por la que está perdida. Y querido consiervo, le tienes que decir a tu iglesia que vas a comenzar a evaluar mínimamente lo que se hace en la congregación. Y cada peso que se gaste en ella, pensando en la persona perdida, no en las 99 halladas. Después los papás nos van a insistir que bauticemos a sus hijos, que los casemos. El templo se va a seguir llenando para Navidad y Pascuas. Y cuando no se nos ocurra nada para hacer, vamos a inventar el cumpleaños del pastor, el día del pastor, el domingo de misiones, el aniversario, invitar a un profeta, a un salmista para que haga un concierto. Pero no fue para eso que nos metimos en esto. ¿Recuerdas cuando le dijiste que sí a Dios? ¿Recuerdas cuando Él interrumpió tu vida y te llamó? Tenías sueños, querías dejar una huella en el mundo. ¿Cuándo fue que te transformaste en alguien que entretiene gente? Tal vez ha llegado el momento de soltar lo que estás haciendo para abrazar lo que fuiste llamado a hacer originalmente. Y fundamentalmente quitar todos los símbolos que han tomado el lugar de Dios. Derribar todas esas bendiciones, tradiciones que tomaron el lugar de Dios y están por encima del Dios que bendice. Tal vez ya es hora, ahora, en enero 2025, de quitar los lugares altos, quebrar las imágenes, hacer pedazos unas cuantas serpientes de bronce. Es hora, mis queridos, de cambiar nuestras santas anacondas por el santo y verdadero Dios y servirlo de corazón, adorarle, amarle. Vamos a dar un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes. ¡Vamos, vamos, arriba! Continúa alimentando tu espíritu. Mira el siguiente contenido y suscríbete a Palabra Viva TV.